Bienvenidos a La Herramienta, programa sindical de AFU. Estamos en este ciclo de entrevistas con el movimiento Todos Policlínicas contra las PPP, que convoca una marcha el martes 22 de noviembre a las 18 horas desde la explanada de la universidad. Con nosotros tenemos a la compañera Valeria Sánchez, miembro del Consejo Directivo Central y integrante de la FED, representación de la FED. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por estar. La primera pregunta que queremos hacer es: ¿qué representa el Hospital de Clínica y cómo podríamos explicar la importancia que tiene para el país el llamado Hospital del Pueblo? Bueno, el Hospital de Clínicas, creo que una de las puntas por la cual tiene una importancia tan grande es la cantidad de gente que atiende anualmente, ¿no? Está estimado en unos 150.000 usuarios del sistema público, y eso implica que en general son los sectores más postergados quienes se atienden en el hospital y mediante el cual se realizan los distintos servicios sanitarios. Eso por un lado. Por el otro lado es el formador más grande de recursos humanos en salud del hospital, del Uruguay. En los últimos años han surgido otros formadores, que ustedes sabrán, en una universidad privada, pero el Hospital de Clínicas, en conjunto con la Facultad de Medicina, ha sido históricamente el más de mayor tamaño, con mayor calidad en la investigación clínica. Tiene algunas divisiones, digamos, algunos pisos que son de punta, investigación de punta, y eso favorece sobre todo a lo que es la salud pública del hospital, del Uruguay, tener un hospital de este tamaño. Sobre todo, me parece que el impacto que tiene en la población, y por eso también se le llama el Hospital del Pueblo, es lo más relevante. Incluso el ganarlo para la Universidad de la República fue en su momento una lucha prolongada de los sectores populares, en particular el movimiento estudiantil y ellos, liderados por los estudiantes de medicina, llevaron una lucha sostenida para que el hospital quedara en manos de la universidad, ya que luego de que se construyó, obviamente, el poder político ya no le interesaba que quedara bajo la universidad, sobre todo por esos principios tan caros que nosotros defendemos, como son la autonomía y cogobierno, que es lo que al poder político le cuesta, ¿no? Bien. Ahora, entrando más en el tema de las PPP, hay actores que plantean que la participación pública-privada es solamente una forma más de financiamiento, o sea, incluso en el Consejo Directivo Central de la Universidad se comparó el mecanismo con un fideicomiso. ¿Qué características tienen las PPP? ¿Qué sabemos de experiencias similares en otros países, ¿no? Con este sistema? Bueno, es verdad que se nos planteó como un contraargumento. Nosotros todo el tiempo manejábamos, quienes nos encontramos más en contra, digamos, de esta propuesta, nos manifestábamos que en realidad esto no es un mecanismo neutro de financiamiento, es una herramienta, eso es así, pero lo que hay detrás de eso, nosotros entendemos que es una política generalizada de beneficiar lo que es el capital privado. No es culpa de Danilo Astori ni de Tabaré Vázquez, pero son, en este caso, en Uruguay, son los viabilizadores de esa política, que nosotros entendemos que es algo general del capital internacional. En ese sentido, en particular, lo que nosotros creemos, porque también creo que fue el rector mismo que en esa sesión del Consejo Central intentó como ridiculizar nuestro planteo, diciendo que en realidad el privado siempre lucra en el sistema capitalista, y eso es una realidad. La PPP lo que tiene como adicional, vamos a decir, es que tiene asociado, si se quiere, un mayor lucro para lo que es el privado, porque a través de este mecanismo, que lo que se busca es que el Estado transfiera el riesgo al privado, el privado, al asumir un riesgo mayor, eso se lo cobra de alguna forma. En particular, en los mecanismos que están estipulados en la ley uruguaya, se prevé que los contratos puedan tener entre 20 y 30 años, o creo que hasta 35 años es que dice la ley, y entonces eso quiere decir que si el privado construye la obra, la mantiene, y entonces, porque también en la ley está previsto que los desembolsos, esos cánones que se le van pagando anualmente, se paguen siempre y cuando la obra esté en buen estado. Eso es como el argumento para decir que, estamos todos seguros que va a salir todo bien.
Entonces, ¿qué pasa? Si el privado mantiene la obra y se le van desembolsando los pagos anuales, tiene garantizado un rédito de 30 años, ¿no? Porque la obra está estipulada que puede durar entre 5 y 8 años en construirse. De 8 años a 35 sería el rédito que se lleva el privado, y eso implica un gasto mayor. Eso es lo que, por lo menos los estudios internacionales han mostrado, las experiencias en distintos países, no solo en Europa, sino también en la región, en Brasil en particular. Han habido muchos casos de hospitales, en particular de hospitales desarrollados bajo la órbita PPP, que ya se están viendo las fallas en su construcción, y además ya se ve que implica un mayor gasto para el Estado, porque en definitiva eso es otra cuestión que siempre como que se nos retrucaba, que siempre la financiación va a terminar saliendo del Estado, sea del presupuesto universitario o de rentas generales o del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, va a ser del Estado. Lo que nosotros planteamos es que este mecanismo que hoy se nos impone como la única solución implica un gasto mayor para todos los uruguayos. Ahora, mira, ADUR, la Asociación de Docentes de la Universidad, fundamentó que era necesario ingresar la obra para su evaluación. ¿Qué implicancia tiene esta decisión y cómo evalúan la resolución del CDC de incorporar la refuncionalización del hospital en el régimen de la PPP? Bueno, nosotros en esa sesión del Consejo Directivo Central, que fue el 13 de septiembre, nosotros lo dijimos públicamente, están las actas, digamos, que estábamos en desacuerdo con la argumentación o la línea argumental que llevaba la Asociación de Docentes, que fue muy en consonancia con la argumentación del propio rector. Ese día a nosotros nos llegó una carta del rector fundamentando, que por eso yo digo, después la propuesta que hace ADUR en realidad fue muy en la misma línea, pero básicamente lo que se planteaba era, bueno, todo un montón de argumentos de por qué nos daban pocas garantías las PPP, o bueno, no se sabía mucho, pero bueno, todas cosas malas, digamos, era como un montón de cosas negativas. Después se planteaba, bueno, pero es la única opción que nos están dejando, el hospital no puede seguir así, entonces por eso inscribamos la obra. Ahí hay que hacer, me gustaría hacer como dos salvedades. Por un lado, el hecho de la situación en la que se tomó esa resolución. No sé si ustedes recordarán, pero la semana previa a esa votación había salido a la prensa una nota, en realidad que había sido una resolución de la comisión directiva del hospital, donde habiendo hecho cuentas de ejecución de los montos del hospital, se había visto que se llegaba con dinero solamente hasta noviembre por los créditos atrasados que habían, que el Poder Ejecutivo no transfería al hospital. Entonces la semana previa se había generado todo ese clima de desesperación de que el hospital, si en noviembre, que sí cerraba. Entonces, bueno, nosotros entendemos que eso también jugó a favor, y por eso también identificamos en la propia actitud de la directora del hospital una viabilizadora de esta movida, digamos, de que esta propuesta saliera, porque, bueno, se generó el clima de que si no se aceptaba esto, el hospital iba a cerrar. Y entonces, bueno, nosotros creemos que hay muchos de los que defienden esta postura que están realmente preocupados y quieren que el hospital se refuncionalice y se trabaje en condiciones dignas, porque ni los que votaron a favor de que se ingrese las PPP ni los que votamos en contra creemos que hoy el hospital esté en una situación digna. Pero lo que nosotros creemos es que hay que identificar correctamente a los responsables de esa situación y actuar en consecuencia. En particular, el hospital tiene una postergación presupuestal de décadas, ¿tá?, que se ha profundizado, sobre todo luego de creado el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿tá?, que lo ha dejado por fuera, donde todo el resto de los efectores públicos y privados reciben dinero por la cantidad de personas que atienden, y el Hospital de Clínicas no, solamente recibe montos por presupuesto educativo, y un pequeño me refiero en proporción de los montos que el hospital necesita, un pequeño monto anual para insumos, que ese monto también fue ganado, digamos, en base a una huelga que se sostuvo en el año 2009. Entonces, esa es la verdadera razón por la cual el hospital es así, por la cual tenemos que luchar para que se tengan los recursos genuinos. Pero nosotros creemos que los responsables de que esto sea así han sido los sucesivos gobiernos.
este país. Entonces, en particular, lo que nosotros creemos que el gobierno debe hacerse responsable y además cumplir las promesas tanto electorales como luego de asumir del presidente Tabaré Vázquez, que prometió los famosos 100 millones para el hospital. Creemos que se deben entregar a la universidad sin más. Creemos que esta situación de chantaje, que nosotros lo catalogamos de la FEU como una política de chantaje que se ha tenido hacia la universidad, y en particular nos entristece de alguna forma que se haya cedido, ¿no? Que se haya podido golpear la resistencia universitaria y haber iniciado estos trámites. Tampoco está todo perdido, y en particular capaz que eso lo engancho con las propuestas del movimiento. Nosotros desde el movimiento Todos por el Clínicas, que la federación es parte, lo que entendemos es que hay una lucha que debemos dar de concientización, de difusión de la problemática, de cara a las votaciones donde sí va a haber que decidir si el proyecto se licita o no por PPP. Por ahora lo único que hay son unos estudios que se prevén en la ley, y que bueno, esos estudios darán que es viable o no el mecanismo. A priori, particularmente, personalmente no tengo demasiadas expectativas en lo que pueda dar esos estudios, pero creemos que la pelea, la votación importante se va a dar el año que viene, cuando haya que definir si se ingresa, si se licita la obra por PPP o si no. Entonces, por eso también desde el movimiento creemos que es importante generar no solo la difusión, sino el músculo militante para vencer esa postura. ¿Qué vínculo hay entre las tercerizaciones y las PPP, que tanto se ha hablado? Bueno, nosotros ahí también creo que está buena la pregunta para aclarar, porque se nos ha también acusado de generar cierto terrorismo con los planteos que se hacen. Nosotros creemos que la PPP es una tercerización encubierta, no tan encubierta, pero bueno, al menos no es tan evidente a veces, tan evidente de primera forma, porque en realidad lo que se termina haciendo es transfiriendo la gestión de un servicio público al privado, ¿no? Nosotros en particular fuimos al diccionario a buscar qué quería decir privatizar, y la definición de privatizar es pasar un servicio o actividad pública a un privado, así, lisa y llanamente. Entonces, la gestión a través, la financiación a través del PPP, que implica la transferencia no solo de la construcción, porque eso es como más común, digamos, que se haga, sino el propio diseño del hospital al privado, eso es lo que implica el mecanismo PPP, y entonces eso claramente tiene que ver con transferir el servicio público a manos privadas. ¿Qué características va a tener la PPP como tercerización? No las tenemos claras todavía. Podría ir desde la tercerización de la limpieza, la vigilancia, el estacionamiento y los insumos, que podría ser lo que más se habla, hasta cosas más delicadas, ¿no? O sea, a priori no sabemos. Cuánto se transfiera al privado va a depender de cómo den las cuentas, para que sea rentable este proyecto universitario a manos del privado. Bueno, esta pregunta viene ligada a esa misma, también dice, ¿por qué sería atractivo para una empresa privada invertir en el hospital de clínica, ¿no? ¿Y qué consecuencias puede tener en la gestión de la institución, o sea, más que nada, ¿no? Y la calidad de empleo? Bueno, capaz que la calidad del empleo es lo más fácil de ver, digamos. Tuvimos una actividad hace un tiempo y un compañero de AFUR lo mencionaba, me pareció muy elocuente el ejemplo y lo comparto con ustedes, que es el hecho de uno puede, ya hoy en nuestra universidad lamentablemente, existen muchas actividades tercerizadas en muchos servicios universitarios, y en particular cuando uno ve en un mismo servicio que existen tareas similares, algunas desarrolladas por trabajadores tercerizados y otras por trabajadores universitarios, puede ver las diferencias que existen entre ellos, ¿no? O sea, el distinto trato, la distinta vinculación, o sea, uno tiene carácter de funcionario del Estado y la gente contratada por la empresa no. Entonces tiene menos derechos, digamos, ganados.
tiene menos capacidad a veces de sindicalizarse y de adherirse a movilizaciones, por ejemplo. Hay como una persecución mucho más compleja cuando el empleador es un privado, porque obviamente el privado siempre va a estar velando por no perder su tasa de ganancia. Entonces, en ese sentido, en particular va a tener que reducir salarios o reducir beneficios de forma de no perder su capacidad de ganancia. Y después, con respecto a por qué sería atractivo el hospital de clínicas, muchos lo ven como una mina de oro, ¿no? Hay mucho que se puede hacer en el hospital, y para un privado, en realidad, cuando uno ve las cifras de la obra, lo que se da cuenta es que solo los grandes capitales podrían llegar a estar interesados. Un capitalista pequeño no le da los montos que tiene en el banco. Pero lo atractivo del negocio, y por eso también se crearon las PPP, cuando se crearon en Inglaterra bajo los gobiernos de Thatcher, es porque el beneficio se ve, como yo te decía hoy, en la cantidad de años que uno puede generar ese rédito, ¿no? O sea, uno tiene un negocio redondo, pone hoy plata y en 30 años recuperó capaz 4 veces lo que invirtió. Y aparte, la otra parte que es recontra atractiva, que muchos de estos negocios son la razón por la cual se invierte, pero que bueno, que el Estado lo sigue haciendo, uno no entiende por qué, es que al tener garantía soberana, el privado nunca va a perder. O sea, lo peor que le puede pasar es que se tenga que retirar del negocio y se va con lo que puso. Pero después va a estar pronto para volver a invertir, como algunos capitalistas uruguayos que ya sabemos que ya volvieron al ruedo, ¿no? Después de haberse fundido. Bueno, para ir terminando, la última es: se dice que no hay recursos para financiar la obra del hospital de clínica, que rondan 120 millones de dólares. Esto es cierto, la alternativa es solo la PPP, y esta obra afectaría significativamente el déficit fiscal, si es así. Bueno, ahí hay un argumento que nosotros usamos, tanto desde la FEU como el orden de egresados, y me consta también que los trabajadores, tanto del Hospital de Clínicas como FUR, que es el hecho de lo que tiene que ver es que en realidad no es que no haya dinero en el país. Se habla mucho de que estamos en crisis, de que hay menos recaudación. Si uno se fija cómo está compuesta la recaudación del Estado uruguayo, alrededor del 60% de la recaudación proviene de impuestos o al salario o al consumo, que es el IVA, ¿no? Entonces, si uno se fija, lo que sucede es que la estructura impositiva del Uruguay está conformada en base a aportes de los trabajadores, fuertemente. Entonces, claramente, cuando viene una crisis, si el trabajador gana menos o consume menos, el poder recaudatorio del Estado va a reducirse. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros decimos es: no hay poco dinero. Lo que pasa es que no se está, como se dice, cobrando a quien se le debe cobrar. En estos años de bonanza, nosotros, esto es una línea argumental que hemos mantenido desde el año pasado en lo que ha sido la lucha presupuestal, que entendemos que el Estado podría recaudar mucho más de lo que recauda. En estos años de bonanza se han ido del país muchísimos millones de dólares en ganancia para los inversores, que no han acompañado algún impuesto específico. Y en ese sentido, lo que nosotros creemos es que hay donde recaudar, incluso así no se haga una modificación de lo que es la estructura impositiva, sí se podrían empezar a cobrar impuestos que hoy se están exonerando, o sea, que deberían pagarse, pero que el gobierno exonera con esto de la promoción de inversiones, ¿no? Bajo el argumento de que si uno no promueve la inversión, los capitalistas se van a ir. Y en realidad creo que lo que está estimado, no quiero decir mal la cifra, pero la que tengo en mente es que el Estado tiene una renuncia fiscal de 800 millones de dólares anuales. Eso quiere decir que una obra de 120 millones en 5 años, o sea, 25 millones de dólares por año, no implican un porcentaje significativo. Y hay otras cifras que también llaman la atención, por ejemplo, que nosotros las manejamos en el Consejo Central, es que, por ejemplo, solamente en los juegos de azar, el Estado renuncia fiscalmente a 55 millones de dólares anuales, ¿no? Eso es algo también a tener en cuenta. ¿Qué estamos priorizando?
los juegos de azar o la salud de la población. Y otro dato también elocuente es, yo volviendo a lo que decía hoy, que el hospital no está inserto en el Sistema Nacional Integrado de Salud, pero a través del FONASA el Estado financia obras en efectores privados de salud por cerca de 40 millones de dólares anuales. Y al hospital no le quieren dar los 25 anuales. Entonces, bueno, creemos, y volviendo al principio, que es un tema de prioridades, ¿no? Eso es más o menos lo que nosotros denunciamos, ¿no? Bueno, queremos agradecer a Valeria Sánchez, compañera del miembro del Consejo Directivo Central por la FEB, y bueno, invitarlos a todos al martes 22 a la marcha por el Clínica, todos por el Clínica, a partir de 18 horas de la explanada de la universidad. Seguimos con la herramienta. Muchas gracias.